los tiempos están apresurados. Tenemos que, ¿verdad?, pedirle al Señor que los tiempos realmente sí se apresuren. ¿Sabe por qué? Porque dice que no todos van a ser salvos. Y usted y yo estamos en esa lucha siempre. Yo sé que es una lucha, pero si usted está aquí, siéntase un vencedor. Porque créame que afuera hay tantas cosas que uno ve, que el mundo nos atrae, que el mundo está lleno de cosas para distraernos, pero usted y yo que estamos aquí, ¿verdad?, le damos la gloria a Dios. Así que en esta tarde, que Dios te bendiga, tú que estás aquí, y seguiremos adelante siempre, siempre que el Señor nos los permita, ¿verdad? Nosotros le damos gloria a Dios por nuestra casa, por esta casa que nos permite, por nuestro pastor, nuestros hermanos aquí de la iglesia, le damos gloria a Dios porque realmente Dios siempre, siempre cuando Él levanta una obra, Él la va a sustentar con uno o con dos, pero la va a sustentar. Y aquí somos más, siempre dice gloria. Y es muy cierto porque con Dios somos más que vencedores, somos miles. Cristo es el que tiene el poder y la gloria y así que usted y yo debemos sentirnos agradecidos. Hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Yo todo el tiempo, cada domingo que viene, es algo que me decía sobre la bendición, es cierto. Un día de esto yo te voy a traer ese tema. Cada que tú vienes aquí a esta casa, tú vienes por una bendición. Y fíjate que si tú no entiendes la palabra, no vas a poder saber cuándo realmente es bendición de Dios, ¿verdad? Así que en este día creo que hemos sido más que bendecidos ahorita con la presencia de Dios, ¿verdad? Más que bendecidos. Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto, Dios siempre tiene en control. Yo cada día compruebo más su palabra. Dios tiene el control de su casa, de su pueblo, de sus hijos, tiene el control de tu familia, de la mía, de nuestros hijos. Así que le damos gloria a Dios. Bienvenidos a los que nos saludan, gracias por acompañarnos, a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos ven. Le damos gloria a Dios y sobre todo, ¿verdad? Siéntete privilegiado, ¿ok? Muchos quizá pueden sentirse, ir a la casa de Dios es hacerle un favor a Dios. No, mijo. Es un privilegio para ti, para mí, primeramente ser parte de la familia de Cristo, ser hermanos de Cristo, ser del pueblo de Dios, pertenecer al reino, ¿verdad? Y segunda, ¿verdad? Que nosotros somos los que venimos aquí necesitados de Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios no, Dios siempre será Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ya era Dios, ¿verdad? Él ya tenía su reino. Y así que nosotros somos lo que necesitamos de Él. Estos son tiempos donde déjame decirte que Dios está hablando de una manera acelerada, lo digo yo. Son un poco temas fuertes que nosotros tenemos que tocar. ¿Por qué? Créanme que es difícil tocar ciertos temas porque primeramente yo siempre tengo que reconocer porque yo no puedo engañar a nadie. Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe de dónde me sacó, de dónde me llamó, cómo me trajo y en qué condición me trajo, en qué condición me sacó. Cuando yo vine no sabía ni siquiera lo que significaba Juan 3:16. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo no sabía qué significaba Juan 3:16. Solo me lo decían, pero yo no sabía. Y entre más conozco la palabra de Dios, me doy cuenta, ¿verdad?, de que Dios jamás, escúcheme bien, llama perfectos. Nunca busca gente perfecta, gente preparada. Jamás. Dios simplemente desde el vientre de tu madre, así como a muchos como a Jeremías, desde allá ya tenía un propósito en nuestra vida. Y desde ahí, y aunque tú no lo comprendas y tú no lo entiendas, al tiempo lo vas a lograr entender, ¿verdad? Porque con Dios, la verdad que somos mayoría. Y con Dios, no importa si tú no sabes leer, no importa si tú no sabes hablar, no importa si tú no sabes cantar, no importa si tú no sabes tocar un instrumento. Para Dios eso no es nada. Porque si tú te pones en las manos de aquel que te forma, de aquel que te transforma, de aquel que va formando tu vida, que va alimentándote de su Espíritu Santo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, Él puede hacer lo que tú no te imaginas, lo que tú piensas que no eres capaz de hacer. Así que en este día le damos gloria a Dios. Y hoy vamos a entrar a la palabra en estos tiempos te voy a comentar cómo yo siempre me dejo en la manera en que Dios trata conmigo. Dios contigo de una manera te habla. Dios nos habla a cada uno de maneras diferentes. Podemos verlo en la palabra de Dios que Dios a todos sus siervos les hablaba de una manera diferente, los guiaba de una manera diferente, usaba maneras diferentes. Dios siempre es un Dios multiforme, que tiene miles de formas de cómo usar nuestra vida. Miles. Hasta un niño puede ser usado. Usted quizá no ve nada en ese niño, pero Dios, si lo ponemos en la mano de Dios, Dios puede hacer cualquier cosa que tú no te imaginas.
la manera en que siempre yo me dejo guiar por Dios, yo siempre le digo al Señor, mire, yo hago temas y siempre se lo cuento a usted porque me gusta que usted se entere lo que yo hago. Y siempre que escribo yo tengo temas ahí y el mero domingo siempre estoy, Señor, ¿cuál de estos? Y siempre empiezo por buscar los que ya tengo. ¿Por qué? Porque a veces nos da flojera, ¿verdad? No es cierto, no es flojera, sino que a veces uno quiere saber en qué manera Dios nos va a guiar. Pero sabe, estos tiempos Dios me ha hablado de una manera muy diferente. A mí misma me sorprende cómo Dios me ha hablado. La manera, ¿por qué? Porque a mí misma me da miedo. Me da ese miedito natural que tenemos porque a veces, aunque hablamos de lo desconocido, no lo entendemos. Hay cosas espirituales que tú y yo no entendemos a veces. Y en la mañana yo le decía al Señor, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que no me des la palabra, pero yo quiero que me la des ahorita, dame un pasaje bíblico. Solamente dame el pasaje y yo me voy a guiar por lo que tú me vas a decir. Y ahí estaba. Y le decía al Señor, como de ya que ya sabía que la iba a terminar el tiempo de la oración, y dame esa palabra, y dame esa palabra. Y Dios me manda un versículo que ni siquiera, mire, yo le voy a decir que yo sé que la palabra está ahí, la sé porque he leído toda la Biblia, pero yo soy muy mala para retener los pasajes. Soy muy mala. Entonces Dios me dice y me manda ese pasaje donde Dios, ¿verdad? Donde Elías le dice, ¿verdad? Le dice que mire hacia allá y que qué miraba. Me dice, ¿qué miras? Una nube pequeña. Y solamente me dio una nube pequeña. Y yo le dije, Señor, ay, hijo, y yo ese pasaje lo he leído y dice, Señor, ¿ahora dónde vas a meter ahí me vas a ir a meter ahí con Elías? ¿Qué más? Yo no de eso. Y es que le digo, porque yo batallo en ciertos pasajes bíblicos. Y le dije, Señor, pero si eres tú me vas a hablar. No sé cómo, pero tú me vas a enseñar. Al rato ya terminar esa de la última adoración, que ahí está José, que pone una adoración que habla precisamente de eso, de la nube. Cuando el Señor a veces de esa nube dice es una nube pequeña, pero habla y empieza a decir él de tantas cosas que Dios puede hacer. Entonces dije, no, Señor, ese eres tú, ni cómo negarte que tú eres tú. Eres tú, Señor. Yo me voy y rápido, y me fui. Y inmediatamente fui a buscarme este pasaje. El tema de hoy se llama tiempos de decidir. Tiempos de decidir. ¿Ok? Tiempos de decidir y vamos a comenzar con una cuestión, una pregunta que inmediatamente el Señor me hizo a mí, ¿verdad? Y me hizo esta pregunta a mí, ¿cuántas veces has escuchado esta frase de que hay oportunidades que solamente una vez en la vida llegan? ¿Cuántos de ustedes saben esto? ¿Cuántos se lamentan haber perdido esa oportunidad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos faltó decisión. Y quizá no es una, son muchas, porque Dios es así. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Yo siempre digo que el tiempo de la gracia solamente se termina hasta cuando Cristo venga. Hasta ahí el hombre, por más que llore y por más que clame, ya no va a haber tiempo. Pero la gracia del Señor es extendida, yo siempre digo, hasta que Cristo venga antes a mi vida y me lleve, o hasta que, ¿verdad? Ese tiempo del Señor venga y nos agarre en vida. Hasta ahí se acabó. Ahí aunque lloremos, aunque clamemos, aunque nos arrodillemos, aunque le digamos y le lloremos al Señor, ya no va a haber oportunidad. Entonces, oportunidades en la vida de tomar decisiones, a veces hay momentos donde habíamos que tomar una decisión y se fue, no la tomaste. Y eso, ¿verdad? Hubo consecuencias. Hubieron cosas que no hemos logrado hasta la vez por no haber tomado una decisión y definitivamente lo lamentamos hasta la vez. Vivimos lamentándolos. Desde jóvenes, a veces hay decisiones malas o decisiones buenas que debimos haber tomado porque tuvimos la oportunidad. ¿Y qué sucedió? No la tomamos y hasta ahora vivimos pagando las consecuencias. Pero hoy quiero hablarte para mí, ¿verdad? Y basado a la palabra del Señor y lo que Dios ha hecho en mi vida, yo creo que la decisión más importante, ¿verdad? Se encuentra en Juan 1:12, pero hoy vamos a comenzar leyéndote el pasaje de donde saqué este tema. Y la palabra de Dios se encuentra en Primera de Reyes. Vámonos a Primera de Reyes. Ahí está, ¿verdad? Sí la veo. ¿La ve usted? Ok, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al 19. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Y qué Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas? ¿Qué Dios, cómo en la manera? Yo soy tan convencida de lo que Dios nos habla. Yo le digo, Señor, wow. Porque Dios comienza hablando conmigo. Y sabe, me alegra porque cuando Dios nos habla de esto, Él nos conoce. Nosotros podemos creer que estamos firmes.
pero aún aquel que dice que esté firme, dice que dice la palabra de Dios, que mire que no caiga. El que está más firme tiene que afirmarse más, ¿ok? Pero mire lo que dice la palabra del Señor, y leemos la palabra del nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y decimos, amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de ¿qué? De Jezabel, ¿ok? El versículo que yo le decía, no se lo voy a leer, el de la nube. Ese es otro tema que Dios me dio. Pero yo quiero hablarte porque este está conectado y todo comienza aquí, en este pasaje. En este pasaje 18 empieza sobre lo que sucede después, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, lo que sucede con Elías, lo que sucede con Jezabel, todo lo que sucede. Porque en estos días voy a dar algo que Dios me ha estado inquietando mucho para darle al pueblo, para darle a las personas que nos escuchan, a los que están allí a través de los medios, nuestros hermanos, porque todos, si alguien necesita afirmar sus caminos, es el pueblo de Dios. Déjeme decirle que si alguien necesita afirmar sus pies en el camino del Señor, son el pueblo de Dios. No es el mundo, somos usted y yo los que venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra es para escucharla, pero ¿para qué? Sobre todo, para obedecerla. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Aquí en este pasaje podemos ver, ¿verdad? Vamos a hacer una referencia sobre la importancia de tomar decisiones. Lo que sucedió aquí, las decisiones que hay que tomar. Y hablar de decisiones es tomar una determinación, ¿verdad? Que afectará el resultado de nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a ir a Juan 12 y Juan 12 dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para mí, para usted y para mí, este es el versículo de más valor para nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque un día tú y yo tomamos esa decisión que para mí y para el mundo entero debería de ser la decisión más importante de su vida. Escúcheme bien, de su vida. No importa, niño, joven, adulto, hasta los 80, 90 años, todos los años que viva el ser, esta es la mejor decisión que podría tomar. La gente siempre hace una separación entre seguir a Cristo y seguir lo que yo quiero. Es que déjame decirte que la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Quiere decir que Dios, todo lo que nosotros queremos, Dios no está en contra de que lo tengamos. El problema está en que no lo hacemos de la manera como la palabra de Dios nos enseña. Él dice, busca primeramente mi reino. Lo demás, no es asunto de nosotros, es asunto de Dios, porque todo esto dice que Él lo va a ir añadiendo. ¿Ok? Entonces, esta es la decisión más importante que debería ser para el hombre. Esta es la decisión más importante. Recibir a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque esto no le da garantía solamente de esta vida, sino de la venidera. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos aquí porque no estamos viviendo esta vida, pero nos interesa realmente la otra que es más larga, que es la que es para siempre. Entonces, esta es una de las decisiones, la decisión más importante. La otra está en Santiago 1:5, donde vamos a conectarla junto con esta de Juan 1:12. Y dice Santiago 1:5, entonces, 1:5 te dije, hijo, ya empezamos mal. Ok, ya empezamos mal. No puedo creer lo que no sé qué me pasa, hermano. Yo la verifico otra vez. Yo digo que es el diablo, ¿ok? Vamos a echar la culpa al diablo porque de algo tiene la culpa él. Ok, vámonos acá. Ahorita se lo busco el versículo. No es 1:5.
Aleluya, le damos gloria a Dios, alábele ahí. Ok, vámonos ahí. Aleluya, le damos gloria a Dios. Ok, vámonos ahí. Es Santiago 1:5. Sí está ahí, es ese. ¿Qué pasó, hijo? Santiago 1:5. Ok. Siendo consumido y la muerte. No sé por qué. Es esta, es 15, debe ser 15. Dice Santiago, acá está, mire, dice la palabra del Señor. Si alguno, ¿verdad? Tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios, el cual dará abundante y sin reproche se la dará. ¿Ok? Búsqueme ese versículo, no sé por qué me confundí. Ok. Entonces, ¿por qué leo? Ajá. Entonces echemos la culpa, no fue el diablo, ¿ya vio? Y de todo culpamos al diablo, ahí está la respuesta. Por eso no debemos de confiar en la tecnología. Yo dije, guau, pero si aquí está, yo lo saqué de la Biblia, los verifiqué, ¿cómo es posible esto? Entonces, ve, por eso, mire, fíjese, le voy a decir lo que es esto. Mira, había mis letras bien feas, ¿eh? De acá usted no la ve bien, ¿verdad? ¿Sabe por qué yo escribo todavía? La mayoría no hace esto. Primero, bendito Dios que yo no nací en la era de tal tecnología. ¿Sabe lo que mientras yo escribía acá, yo le decía, Señor, cansa tanto estar, escribe y escribe? Usted viera el dedito, cómo termina ahí cansado escribiendo. Pero le voy a decir lo que Dios me hablaba mientras yo escribía. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escribe, usted retiene más, por si usted no lo sabe. Y algo que el Señor me decía, yo le decía, Señor, ¿por qué a mí no tocó aprender la tecnología? ¿Por qué yo no puedo usar la tecnología? Sería más fácil pegar y hacer y añadir. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Porque quiero que guardes mi palabra en tu corazón. Porque el día que no esté la Biblia, a usted le van a contar como cuando dice aquel, ayúdate que yo te ayudaré, y no dice eso. En la Biblia no lo dice. Por eso hay que tener la palabra de Dios escrita en libro, leerla, meditarla, escribirla y guardarla en el corazón. ¿Ok? Entonces, este era el versículo exactamente que yo dije, ese es 1:5, si yo lo verifiqué, ¿cómo va a ser posible? ¿Ok? Entonces, ¿por qué añadí este a 1:12, a las decisiones? Porque para tomar decisiones radicales, decisiones que definitivamente van a ser decisiones que van a hacer un cambio total en tu vida, se necesita sabiduría. Si algo le falta al mundo es sabiduría, al mundo, sabiduría de Dios, ¿ok? Ellos tienen sabiduría del hombre, hay mucha en el mundo. Usted le dice algo a alguien de la palabra y le contesta con sabiduría de hombre, con conocimiento de hombre, ¿ok? Pero aún en el mismo pueblo de Dios, Dios le dice, si a ti te falta sabiduría para tomar decisiones correctas, pídemela, yo te la voy a dar. El problema es que nosotros no se la pedimos a Dios. Porque hay decisiones que el pueblo, decisiones radicales, decisiones que definitivamente usted no puede agarrar un atajo, no podemos, que necesitamos tomar. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Y a veces usted dice, yo no puedo tomar esas decisiones. ¿Pero qué sucede? Porque nos falta sabiduría. La sabiduría es ver, para mí le voy a decir lo que es la sabiduría. La sabiduría de Dios, para mí, es poder ver el resultado final de lo que yo estoy haciendo ahora, de lo que yo decido, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de cómo actúo, de qué camino estoy siguiendo. El resultado final siempre va a ser, desde ahora, la decisión que tú tomes va a ser si tú lo haces basado a la sabiduría de Dios. ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cómo Dios quiere guiarnos? Entonces, esta es la decisión más importante y para esto se requiere tomarla con sabiduría. La gente necesita en el mundo sabiduría de Dios. El pueblo necesita sabiduría de Dios. Y si nos adentramos más en este pasaje, podemos ver la decadencia espiritual que se vivía en el territorio de Israel. En este pasaje podemos ver que había una decadencia espiritual tremenda. No estamos lejos de la realidad que vive la iglesia, como iglesia. Estamos en unos tiempos de decadencia espiritual. ¿Ok? El pueblo de Dios está en decadencia espiritual. Igual que en esos tiempos el pueblo de Israel estaba en decadencia, una decadencia tremenda, cual en aquel tiempo podemos ver que Acab era el rey, ¿verdad? Era el rey que en ese tiempo era el 7º rey de Israel, ¿verdad?
y su reinado consistía en un desenfreno sexual perverso en el templo de Dios. Acab era el rey, el cual él gobernaba de esta manera, ¿verdad? En un desenfreno total sexual perverso en el templo de Dios, ¿verdad? En el templo de Dios cananeo. Dichos cultos existían ya desde los tiempos de Moisés, desde los cananeos. Desde ese tiempo ya existía esta perversión. Este hombre, y miren, si usted se informa un poquito cuando lee la Biblia, se va a dar cuenta que en estos tiempos existen esos tiempos cananeos, esos templos cananeos. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira cómo ahora hay templos donde adoran a Satanás, donde promueven la homosexualidad, donde aprueban el aborto, donde aprueban cosas que van en contra de Dios. Esos son los tiempos, son los templos cananeos, donde hay perversidad, donde hay sexualidad, donde hay tantas cosas que se están moviendo, las cuales la gente, escúcheme bien, por tener falta de sabiduría de Dios, están creyendo en estas cosas. Ahora, usted sabe que hay hasta una iglesia, no lo recuerdo, a mí la verdad esas cosas las oigo y se me quedan, no me acuerdo, pero es una mujer donde hay, no sé en qué país, creo que es, no sé si es Colombia, no sé dónde, perdón si me equivoco, donde hay un templo donde ahora a Dios la tienen como una mujer, la tienen como una mujer. Entonces, la gente se está pervirtiendo en cosas que ellos mismos están creando, inventando, fuera de la palabra de Dios. Esto que estamos viendo en ese tiempo tan antiguo, hace tantísimos años, está sucediendo en este tiempo. Y en los tiempos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice que así como sucedió cuando en los tiempos de Noé, así va a suceder en los últimos tiempos. Así va a suceder, mi hermano, y si usted se mete un poquito, métase a informar, ¿sabe por qué? Ahora yo le digo, vea, en lugar de ver una película, le entretiene muy bien un documental, le entretiene muy bien las cosas, las noticias que están pasando, todas las cosas que se están moviendo en el mundo, para que usted vea que los tiempos son finales, ¿ok? Porque le voy a decir una palabra que Dios me daba de eso, referente a este tema, sobre lo que es lo importante de saber de esto, ¿ok? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que en ese tiempo estaba esto, ¿verdad? Y eso era lo que el rey Acab hacía, ¿verdad? Y como consecuencia de esto que ellos estaban haciendo, de estos cultos a los Baales, ¿verdad? El pueblo de Israel estaban viviendo un tiempo de sequía de 3 años. 3 años de sequía. Aquí es donde comienza lo que le voy a decir, lo que Dios me ha hablado últimamente. Yo se lo dije la semana pasada a usted. Lo que Dios habló a mi corazón. Lo que Dios habló, ¿verdad? Y lo digo con todo temor y temblor a Dios, porque son cosas que a mí tampoco me agradan, porque yo estoy dentro del pueblo de Dios. Entonces, lo que el Señor me hablaba sobre la enfermedad y la muerte que viene para el pueblo de Dios. Dice la palabra, y le voy a decir la palabra que Él me dio, porque muchas veces es mejor entrar al reino de los cielos sin un brazo, sin un ojo, sin un pie, que irnos completitos al infierno. Y Dios va a tratar con su pueblo, a empezar a cortar cosas en nuestra vida que a Dios no le están agradando. Que no le están agradando. Comenzando por sus siervos. Comenzando por sus siervos. Comenzando por aquí, por la pastora y los que estamos acá en el altar. Y de ahí se va al pueblo. Porque nosotros somos responsables de que el Espíritu de Dios se mueva hacia allá. Que transmitamos la verdad de Cristo. Que la transmitamos, pero a través de la vivencia que nosotros tenemos. Palabras bonitas podemos decir, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor me hablaba sobre esto, y mira acá, en este tiempo, viene y dice que en este tiempo, a través de esto que estaba pasando, vienen las consecuencias, y la consecuencia es que el pueblo empieza todo el territorio de Israel empieza a sufrir una sequía. Pero mira lo interesante de esto. Lo interesante de esto se encuentra ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice. Entonces Elías Tisbita, estábamos hablando del profeta, ¿ok?, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová. ¿A quién le dijo? Al rey Acab, ¿ok? Le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que dice, por mi palabra. Lo que estaba sucediendo ahí no era porque como lo que mucha gente cree.
Oh, que la atmósfera, que los científicos, que la tierra se mueve, que la base de no sé qué. Hablan tanta cosa. Hay cosas que Dios va a tener que permitir en la tierra. Las está permitiendo. Mucha gente dice que tiene que ver con la transformación de la tierra, con la metamorfosis, con la no sé qué. Pero lo que aquí podemos ver es que en ese tiempo hubo sequía, pero Dios la permitió. Dios le dice, no va a llover. No va a llover. Aquí yo siempre digo, cuando usted escucha los meteorólogos, digo yo, esos, hoy le dice hubo nieve, no hubo nieve. Le dice hay agua, no hay agua. Le dice que no va a haber y hay. El hombre se equivoca. Porque al último, aunque el hombre diga y mire que va a llover o que va a haber nieve, si Dios dice no, no. Entonces aquí podemos ver que había sequía, las consecuencias de haber el pueblo, ¿verdad? Dejado al Dios verdadero y voltearse, ¿verdad? A rendir culto y a seguir estos sacrificios, esta manera de seguir a Dios, porque le estoy hablando que esta era una religión, era una secta, era alguien que hablaba de Dios, que creían en el Dios según ellos, pero su Dios era Baal, los Baales. ¿Ok? Y ahora usted va a ver qué conexión tiene. Mire, entonces le dice que vemos que estas consecuencias son, no todo es lo que nosotros, hay unos dicen el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Hay otros que dicen no, el mundo, la gente, no. Hay cosas que tú y yo tenemos que a través del Espíritu Santo discernir cuando vienen de Dios. Porque cuando vienen de Dios vamos a poder, escúcheme bien, contraatacar aquello, ¿verdad? Que realmente Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo lo estoy permitiendo, pero porque hay algo en tu vida que tú estás permitiendo, por lo cual ese ataque está viniendo a tu vida, por lo cual esas consecuencias están en tu vida, por lo cual esto está pasando. Entonces nosotros, ¿verdad? Él le dice que fue de Dios. Pero hay una cosa que podemos ver aquí y tenemos que aprender. Elías, podemos ver que Elías era un hombre valiente, porque de todas las veces que usted ve en este pasaje 18, de las 7 órdenes que él solamente ordena. Estoy hablando de Elías contra 450 de los Baales y 400 de los de Severa, a ver, algo así. Acera, ¿verdad? Entonces eran 850 hombres contra Elías. Entonces podemos ver que Elías es un hombre valiente, pues las veces que él habla es solamente para ordenar. Vemos un hombre estable, firme, con convicciones que no cambian por las circunstancias. Dios está buscando hombres que realmente sean como Elías. Que usted no se mueva por cualquiera. Nosotros por cualquier cosita, nosotros con cualquier cosita, ya no tenemos convicción, ya tenemos dudas, ya no somos estables, ya nos movemos, ya nosotros no somos personas firmes basado en nuestras circunstancias. Usted mire su circunstancia, yo digo, si un cristiano, la palabra de Dios dice que tiene que ser probado, la verdadera prueba solamente viene en las circunstancias difíciles. Porque cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando el matrimonio está bien, cuando los hijos están bien, cuando todo está bien, ¿a usted qué le preocupa? Nada. La fe del verdadero cristiano tiene que ser probada a través de las circunstancias difíciles. No importa cuánto tiempo sea esa circunstancia, cuánto tiempo tarde. Porque si nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos ver a hombres de Dios que tuvieron que enfrentar. Job, ¿hasta dónde tuvo que enfrentar? Yo siempre voy a Job. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar y qué tanto tuvo que perder? Y hasta el último dice que le fue fiel a Dios. Pero muchos cristianos, a veces a la primera cosa que sucede, que ya no nos gusta, que ya no nos parece, que parece que no es de Dios, parece que esto. Entonces, ¿qué sucede? Cambiamos. Entonces ya no es Dios y empezamos a buscarle nosotros. Cuando le aseguro a usted que por mi vida, por lo que yo he pasado, siempre he sabido que en las circunstancias más difíciles siempre ha sido porque ha sido Dios enderezándome. Siempre ha sido Dios, a Dios por el amor que Él nos tiene, porque Él dice que solamente al hijo que ama lo corrige, no a los bastardos, sino al hijo que ama, corrige el Padre. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que Dios realmente, ¿verdad? Permite que esto pase. Hay sequías que van a venir a nuestra vida.
Hay necesidades que van a venir a nuestra vida. Va a haber enfermedades que van a venir a nuestra vida. Va a haber, ¿cómo se llama esto? Van a ser quitadas cosas de nuestra vida, personas de nuestra vida. Van a haber cosas que van a ser movidas a través de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios las esté permitiendo, para que nosotros volvamos a Él. ¿Verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Elías, como número 1, reprocha la actitud del pueblo. Mire lo que hace Elías. Voy a darle lo que Dios quiere hoy hablarnos a nuestra vida. Mire lo que hace Dios. Aquí en el versículo 1 de Reyes 20:22 dice así la palabra del Señor. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete, considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Asiria vendrá por ti. Seguimos 20, este es el que, el 20, ¿verdad? Dice el 21. No, hijo, el 20, perdón, me seguimos adelante. Perdón, 20, porque este es el 20, hasta el 22 era el 20-22. ¿Es este, hijo? ¿Qué pasó? Ha habido una de eso, yo me confundí, mejor sigo mi libreta, ¿ve? Vámonos, el 18-22. Era 18-20-22, mijo. Vámonos ahí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20-22. Ahí si alguien tiene, me ayuda, ¿ok? Yo ando media ciega acá, perdón. Te la puse así, ¿no, hijo? Te puse los versículos, capítulo 18, versículo 20-22. 18-20-22. Vámonos ahí. Y dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Ok? Entonces podemos ver que si algo hace Elías al pueblo, les reúne, dice que los convoca en el pueblo, en el monte Carmelo, ¿verdad? Y él les hace un reproche. Les hace un reproche y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Sabe la palabra claudicar qué significa? Claudicar, ¿cómo? La palabra claudicar en sí, ¿verdad? Lo que está diciendo es cuando alguien, ¿verdad? Nosotros es como cojear, no caminar firme. Mover entre dos pensamientos, basado a esta, lo que significa claudicar en dos pensamientos es: usted ni es de acá, ni es de allá. ¿Hasta cuándo? Por eso le dice: si Jehová es tu Dios, síguele. Pero si es Baal, también síguele. Para Dios no hay un medio, ¿ok? O es Dios o no es Dios. Dice la palabra del Señor que también nosotros no podemos servir a dos señores, porque dice que siempre vamos a amar más a uno y despreciar al otro. Entonces, lo que significa claudicar realmente es cojear, cuando no pisas firme, cuando no sabes firme dónde estás. Cuando claudicas entre dos pensamientos, quiere decir que no te decides de acá, ni de un lado, ni de otro. No sabes. Muchísima gente, muchos hermanos, cristianos, creyentes, dígale usted como quiera, apartados, alejados, separados, muchos, escúcheme bien, que muchos claudican entre estos dos pensamientos. Quiero seguir a Dios, un día acepté a Cristo, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy medio cristiano. Unos dicen, saben, ahora hay frases muy como, sí soy creyente, pero no la practico. ¿Qué es eso? O sea, sí, soy cristiano, pero no me congrego. Soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Soy cristiano, pero bueno, todavía me gusta allá afuera, me gusta más afuera, y a veces me gusta la iglesia, y a veces. Entonces, eso es claudicar. Claudicar es una persona que lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era sirviendo a los dioses Baales y también creyendo en Jehová. O sea, hacían las dos cosas. Decían ser del pueblo de Dios, pero hacían lo que los Baales hacían. Eso era. Entonces, y Elías lo que hace es que les dice, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar? ¿Verdad? El pueblo
fue convocado en un monte, y el monte Carmelo. Mire, es bien interesante porque de verdad que yo soy un poquito cabezona y a veces a mí se me pasan muchas cosas, pero de verdad que sí es cuando es ese Espíritu Santo que nos da y que te dice así es como es y te da hasta te va guiando sin que tú vayas batallando tanto. Me decía y me fui, ¿por qué el monte Carmelo? ¿Qué era Carmelo? Usted sabe que todos los nombres que hay en la Biblia tienen un significado, ¿verdad? Usted sí sabe que en la Biblia cada nombre de cada persona tiene un significado. Tiene de dónde es, para qué es y por qué era. Dios siempre hacía. El monte Carmelo, mire, el monte Carmelo, bueno, se dice que mide 550 metros de altura aproximadamente y significa, mire lo que significa el monte Carmelo, donde Dios reúne a su pueblo. Significa campo fructífero, fértil, fructífero y fértil. Esto significa el monte Carmelo. ¿No le suena esto a la promesa de Dios para el pueblo de Israel? Cuando Él le dice, mira, yo te sacaré de la tierra de esclavitud y te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Mire lo que Dios hace nuevamente aquí para el pueblo de Israel. A través del profeta Elías le dice, ¿sabes qué? Convócame, o sea, llámame a todo el pueblo al monte Carmelo. Y lo cita en un lugar cual nombre significa fructífero y fértil. Fructífero y fértil. ¿Ok? Les decía que ellos estaban ¿en qué? En sequía. Estaban en necesidad, estaban pasando situaciones difíciles. Imagínense 3 años sin llover. Entonces, podemos ver primeramente que Dios nunca hace las cosas para casualidad. Usted no piense que es lo mismo que usted esté aquí un día en la casa de Dios, que usted esté un día afuera en el mundo o en silla de encarnecedores. O que usted esté un día en el baile, en la fiesta, en la calle, buscando cosas que no edifican tu vida, a que estés un día en la casa de Dios, una tierra fructífera y fértil. Dios, escúchame bien, por eso cuando se le presenta a Moisés, ¿qué le dice? Quítate las sandalias porque el lugar que tú pisas, santo es. No todo el lugar que nosotros pisamos es santo, mi hermano. Muchas veces ni nuestro hogar. Muchas veces ni nuestra casa. Entonces Dios lo llama a un lugar fructífero y fértil. Ahí lo cita a través del profeta Elías. En estos 3 versículos podemos distinguir 3 tipos de personas, la cual Dios quiere hablarnos hoy. 3 tipos de personas y vamos a ver, ¿verdad? En cuáles de estas personas, con cuáles de estos 3 personajes nos identificamos. Es muy sencillo. La palabra de Dios es muy simple. Vamos a ver con tres personajes. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo de estos 3 personajes? Número 1, a los profetas de Baal. Los profetas de Baal entregados totalmente al culto de Baal, a perversiones, a la sexualidad, a la codicia, a la avaricia, a la desobediencia, a la rebeldía, a los Baales. Una de dos, a los profetas de Baal. ¿A cuál pertenecemos nosotros? ¿A cuál perteneces usted? ¿A cuál pertenezco yo? ¿Ok? Los profetas de Baal. Número 2, a los hijos de Israel. Mira esta, y usted dirá, oh sí, yo soy del hijo de Israel. Los que celebraban culto a Jehová y a la vez a Baal. Los que celebraban culto a Dios y culto a los Baales. Esto no te suena a ti, mi hermano, amigo, familia, hermano en Cristo sobre todo. Tú que te dices ser un hijo de Dios. ¿Será que la mayoría nos identificamos con estos personajes? Que a veces le rendimos culto a Dios el domingo y el resto de la semana le rendimos culto a los Baales. Entonces, ¿nos identificamos con los hijos de Israel? ¿O nos identificamos con el profeta Elías? El profeta Elías es un hombre de Dios con convicciones y con una estabilidad espiritual firmemente del lado del Señor. Convicciones espirituales. Firmes, con convicciones, no con emociones. Decía, fíjese que la otra vez un pastor decía, ¿verdad? Y en ese rato mi espíritu como que se entristeció, porque yo lo miro tan calladito que cualquiera ahí en la pantalla diría que aquí no hay nadie.
Pero sabe, y decía que muchas veces cuando el Espíritu Santo de Dios no se mueve, la gente está apagada. Yo siempre he tenido otra convicción. Yo siempre a usted lo veo, que es porque usted está bien entrado en la plática, en el tema. Así lo veo. ¿Sabe por qué? Porque para mí los gritos muchas veces, no todos, muchas veces, pero la mayoría del cristianismo a través de mis 15 años, la mayoría de los que gritan, de los que hacen júbilo, de los que cantan, bailan y gritan, muchas veces es emoción y no es convicción. Si vino miel San Marcos, grito, aleluya, gloria a Dios. Si vino el profeta no sé qué, gloria a Dios, aleluya, me está hablando y saliendo, estamos en la misma. No hubo convicción, hubo emoción. Entonces nosotros tenemos que entender que el profeta Elías, escúcheme bien, el profeta Elías, usted en lo que Dios me hablaba, cuando Dios me llevó, porque me tengo que llevar como 5 capítulos leyendo para poder saber qué es lo que Dios me quiere hablar. Y esto lo relaciono yo con lo que Dios me ha estado hablando últimamente, que me inquieta tanto sobre los últimos tiempos, lo que está pasando. Entonces el hombre, ¿verdad? El profeta Elías pasó muchísimas cosas y usted lo ve. Llegó hasta pedirle a Dios que lo matara. Pero era un hombre de convicción. Hubieron dudas. Pero las dudas siempre son para afirmar tus convicciones. ¿Sabías eso? Entonces Dios lo que quiere son hombres como Elías. El hombre de Dios con convicción, con una estabilidad espiritual firme, fiel, firmemente del lado de Dios. Que no se que hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy usted sí, mañana no. ¿Sabe qué es de eso cuando yo le pregunté al Señor? Señor, porque hay tantas personas que usted los ve con tanto talento, con tanta, Señor, con tanta palabra, con tanta manera de orar, con tanta palabra de profecía, con tanta cosa. ¿Y por qué son tan movibles? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué son tan hoy sí usted los mira, pero bien firmes y al ratito ya no saben lo que quieren? ¿Sabe lo que me decía el Señor? La respuesta que me dio. Me dice, porque muchos de ellos piensan que son perfectos, que no hay perfectos como ellos. Y el peor error que un hijo de Dios puede cometer es creerse más perfecto. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que tener a los otros mayores que nosotros, mejores que nosotros. Esto quiere decir que tienes que ver en los demás lo que a ti te falta, porque todos tenemos algo bueno. Todos tenemos algo, tú tienes algo que a mí me hace falta. Yo tengo algo que a ti te hace falta. Todos tenemos algo que podemos compartir. Por eso todos tenemos que tener en mayor estima a nuestro hermano. En mayor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que como Elías deberíamos de ser, pero hay 3 personajes. Es triste poder ver que la mayoría es como los hijos de Israel, que adoraban a Dios y adoraban también a los Baales. Y le servían a los Baales. ¿Verdad? Entonces reflexionemos en este capítulo sobre 3 cosas. 1, el peligro de la inestabilidad espiritual que puede suceder. El peligro que hay si tú eres una persona estable espiritualmente. Que eres una persona de que hoy tiene fe y mañana no. El peligro que hay de la inestabilidad espiritual. Segundo, de la indecisión, el peligro de ser una persona indecisa, de no tomar decisiones a pesar de que tú debes de tener conocimiento que la palabra de Dios dice que las aflicciones van a venir, pero dice el Señor que de ellas Él te va a sacar, te va a pasar. Dice que las aflicciones van a ser poco tiempo. Después te dará descanso y vendrán más aflicciones y vendrán más desánimos y vendrán más problemas y vendrán más tropiezos. Pero de todo eso dice que el Señor nos va a sacar. Entonces, tenemos que ser personas de saber las consecuencias de ser personas indecisas. Personas, como dice la palabra, fluctuantes, que andan como el viento. Donde el viento te lleva y vas. El viento son pensamientos, la mayoría. Nuestros pensamientos nos llevan acá, después nos llevan allá, después nos llevan para allá, después nos regresan para acá y después te dejan juntar a Dios y después te vuelves a ir y así andamos. Nuestros pensamientos. Claudicar en 2 pensamientos. ¿Ok? Entonces también reflexionemos sobre el quedarse callados ante la falta de compromiso. Lo que hizo el pueblo de Israel. Dice que cuando el Señor, Él le pregunta,
Ellos le preguntan, ¿qué le dice? Podemos ver cuando él les dice, entonces acá convence a todos los hijos de Israel. ¿Dónde vamos, hijos? Bueno, ya me lo revisaste. Ok, en donde estábamos en el versículo anterior. Ok, él le dice, ¿verdad? Cuando le dicen el 20, vamos a verlo, mire, le voy a decir. Ellos volvieron a decir, si yo he quedado de profeta, el Baal hay 450, decimos todos, perdón. Ok, dice en el 21, le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué iban a responder? ¿Qué iban a responder si ellos sabían qué estaban haciendo? Ellos sabían que le habían vuelto la espalda a Dios, que adoraban a Dios y creían en Dios y también sabían que eran del pueblo de Dios, pero también servían a los Baales. ¿Qué iban a hacer? No contestar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas, mire, y esto yo me he topado, hay personas que usted le pregunta, no dice nada, pero se va y solito se da su respuesta. Solito ya se contesta y creen que tienen la razón. Aún sabiendo que lo que se les está corrigiendo está bien. Dios les está hablando. Se quedan callados. ¿Saben por qué? Porque cuando tú reconoces es un compromiso con Dios. Cuando tú reconoces que estás mal, cuando tú reconoces, Señor, me estás hablando, hay un compromiso con Dios de hacer un cambio en nuestra vida. Por eso es fácil callarse. Mucha gente usted le habla afuera y se quedan calladitos, no le dicen nada porque prefieren seguir como están. Así prefieren seguir. Entonces, no hay compromiso. El peligro, nosotros tenemos que entender la falta de compromiso, así como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. ¿Ok, hijito? Ahora que, ok, ahí sí estamos bien. Ok, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres, ¿qué dice? Frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere gente tibia, que es y no es. Hermano, ser un verdadero cristiano, créame usted que es muy difícil. Si la gente dice que es fácil, lo están engañando a usted. No, es muy difícil. Porque con Dios no hay medios. Con Dios no hay esta parte me gusta para mí, esto es de mí, esto es del mundo, esto me gusta aquí y esto acá. Y la mayoría de gente toma la mitad de la palabra que le gusta y la otra mitad la deja para allá. Entonces, eres tibio acá, porque ni eres frío, ni eres caliente, ni te gusta, ni no te gusta. Entonces, Dios dice que a estos, pero mira, hay dos cosas acá, o frío o caliente. Yo le voy a dar en lo que el Señor me enseñó en este pasaje. Hay muchas maneras de enseñar este pasaje bíblico, frío o caliente. Pero te lo voy a decir lo que Dios me habló. Yo creo que Dios me enseña a mí así, no lo sé. Lo que Dios, frío o caliente. Aquí dice, ojalá fueras frío o caliente. En este pasaje hace alusión a algo, una enseñanza antigua, ¿ok? Yo no te voy a enseñar la enseñanza antigua, te voy a enseñar lo que actualmente el Señor me ha hablado a mí de ser frío o caliente. Caliente debería ser el pueblo de Dios y frío es el mundo, ¿ok? Pero dice, ojalá fueras caliente o frío, porque afuera los fríos tienen oportunidad, mi hermano, pero los tibios no. Los tibios no, mi hermano. Sino afuera, dice, ojalá fueras frío, ojalá y estuvieras allá en el mundo. ¿Por qué? Porque tienes oportunidad. Pero cuanto tú deberías de ser caliente, y no eres caliente ni frío, sino tibio, te voy a vomitar. Es lo que el Señor habla a nuestra vida. Mi hermano, el Señor ya no quiere que andemos con los jueguitos estos. Dios ya no quiere gente jugando, ya no quiere. Entonces el Señor, ¿verdad? Habla que quiere gente que realmente les dice Mateo 12:30. Vamos, Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, escúcheme bien cómo es que Dios me enseñó esto del tibio o de frío caliente, o el tibio. Miren lo que dice Mateo. El que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que hace el tibio? Desparrama.
Mi hermano, el tibio desparrama, el tibio destruye, el tibio da mal testimonio, el tibio aleja las almas, el tibio no muestra ese Dios verdadero, el tibio, escúcheme bien, el tibio hoy es y mañana no. Ese es el tibio, desparrama. Porque el Señor dice, el que no está conmigo contra mí es, porque no recoge sino que desparrama. Pero el verdadero hijo de Dios está para recoger, está para cosechar, está para sembrar, para cuidar, está realmente para dar frutos dignos de arrepentimiento y frutos que dice la palabra que permanezcan. Que permanezcan, no que sean frutos que hoy es una manzana que no maduró bien y ya de podrida se pudrió y se cayó al suelo. Frutos dignos de arrepentimiento. Que permanezcan. Que seamos fieles al Señor en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores, arriba, abajo, donde tú esté, pero que usted le sea fiel al Señor. Porque esos son por los que el Señor vendrá, mi hermano. Si usted no tiene convicción de eso, no se engañe, mi hermano. Hay una vocecita que lo está engañando. Nos está engañando. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que una de dos, o estamos al lado de Dios o estamos contra Él. No hay territorio neutro. Aquí no hay neutro. Con Dios es todo o nada. Es todo. Entonces nosotros tenemos que hablar. Tú que estás ahí, que nos miras. Yo sé que muchos, y yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado esta oportunidad. No importa, nosotros aunque sea a través de estos medios, antes salíamos a la gente, ya le hemos todo frijo, evangelizamos, andábamos ahí en las calles y usted ve un alma acá que haya venido que le aceptó a Cristo, ni una. Que buscan a Dios, no quieren. Pero tenemos que seguir predicando. Por eso yo le digo, si no le quiere dar like, no importa. Usted comparte el video allá. Que los escuchen aquellos que tienen la oportunidad, a los cuales Dios les da la oportunidad de todavía alcanzar la salvación. Permanecer en esa salvación. Entonces el Señor a nosotros, ¿verdad? Si no estamos con Él, dice el Señor que no hay territorio neutro. O eres del enemigo o estás allá o conmigo. O eres de este lado o de allá. ¿Se imagina usted en una guerra? ¿Usted se imagina en una guerra que los de acá se vengan para acá y hagan amistad con acá, la mitad para acá y la mitad para allá, después un ratito para allá y otro rato para acá? No, mi hermano. Eso o de aquel lado o del otro. No hay de otra. ¿Verdad? Entonces la pregunta del profeta que le hace al pueblo de Israel, Dios mismo le hace esta pregunta al pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando sin Dios, contando sin Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando para reconciliarte con Dios? La gente dice mañana, después, ahorita no puedo, no tengo tiempo, así estoy bien. Cuando ya pueda, cuando me sienta bien, cuando yo a veces escucho a estas personas, ay, es que servirle a Dios es algo serio, mire usted. Entonces, como ellos son bien serios, no quieren servirle a Dios. Claro que es serio. El asunto con Dios es serio. Entonces, mucha gente, ¿hasta cuándo? La pregunta de Dios es ¿hasta cuándo, mi amigo, mi hermano, familia? ¿Hasta cuándo vas a seguir tu vida sin contar a Dios dentro de ella? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando para que te reconcilies con el Señor? ¿Hasta cuándo vamos a esperar cosas peores, mi hermano? Mire, me acuerdo, y es una de las que le agradezco a Dios por esa pandemia. Yo le doy gracias a Dios por la pandemia que hubo. No me malinterpreta, es que bueno que se murieron. No. Dio mucha, sí daba tristeza ver la gente que murió en ese tiempo, muchísimas personas. Ver toda la situación esta, los niños, los jóvenes. Pero yo ¿sabe por qué le doy gracias a Dios por esa pandemia? Porque nunca voy a olvidar lo que Dios hizo en la pandemia, como la primera semana, me acuerdo, y está mi hija de testigo. Lo que Dios me habló en la pandemia. Y desde aquel día mi mente cambió. Mis convicciones cambiaron. Con mis luchas, ahí empecé a luchar por lo que Dios me hablaba. ¿Sabe? Y yo miraba, y ¿sabe qué increíble le voy a decir? Que usted pueda ver con sus ojos y usted pueda ver lo que Dios le habla. Si alguien está aquí, que nunca me voy a olvidar cuando aquel día me habló Dios de la familia Ninanja, en ese tiempo de la pandemia. Y son los que están aquí. Y yo nunca voy a olvidar porque yo siempre recuerdo lo que Dios me habló. Y cuando ellos me acuerdo lo que me dijo de esa de la pandemia. Y sabe, no importa, serán dos. No importa. No importa porque a mí jamás Dios me mostró mis multitudes, al contrario. El Señor me dijo, tú los miras. Y yo miraba gente que decía, mira, ahora Dios está más con nosotros, Dios está en la casa, estamos orando, mire, se han hecho iglesias en la casa. Mentira, mentira, mi hermano. Eso es emoción. Eso es emoción.
¿Sabe por qué? Porque mientras hay necesidad, se le buscó a Dios. Pero cuando ya ahorita ya pasó todo, aparentemente, mi hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Aparentemente todo ha pasado. Yo me acuerdo cuando el Señor me dijo, al contrario, cuando vuelvan, van a regresar más fríos. Y muchos, después de la pandemia, no volvieron a la casa de Dios. No volvieron. Ahora están disfrutando la vida que Dios les dio oportunidad de vivir nuevamente. Están viviendo la vida. Entonces, mi hermano, Dios a nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Quieres ver cosas peores? ¿Estás viendo? Pero aquí es donde Dios me dio esta palabra. Es donde Dios me habló. Y le dijo, dile a mi pueblo que si no me quieren creer a mí, dile a la gente que está ahí. Dile a los incrédulos, dile a los que se han apartado, dile a todos aquellos que me rechazan. Diles que si no me quieren creer a mí, que le crean a la ciencia. Que le crean a la ciencia, que le crean a los médicos, que le crean, escúcheme bien, a la política, a los políticos que hablan de los rumores de guerra. Diles que le crean a ellos. Porque mi hermano, si tú no crees que la venida del Señor está pronto, no le quieres creer que las señales están cumpliéndose basado a lo que la palabra de Dios dice, entonces créele a lo que dice el mundo, porque va a suceder. No porque el mundo lo diga, sino porque es palabra del Señor. Entonces, el Señor cuando me dijo ahí, diles que le crean. Y yo, me quedé así, wow, Señor, es cierto. En mi mente jamás me cruzan a mí esas cosas por la cabeza, porque yo lo que menos quiero es morirme, hermano. Y menos vivir una guerra o vivir hambre o vivir que mis generaciones vivan estas generaciones peores que vienen con tanto pecado multiplicado, con el amor que muchos ya en los muchos no va a haber de los hijos a los padres, cuando todo esto que se viene en el futuro, hermanos, las generaciones venideras. Entonces el Señor me hablaba sobre esto, ¿hasta cuándo, gente? Hasta que todo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, ¿hasta cuándo? ¿Que vengan cosas peores? ¿Que vengan cosas peores? Ahí me dio otro tema el Señor. Ahí me dio otro tema sobre eso, vamos a hablar también estos días. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con nuestro pecado adelante? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La pregunta que le hace el Señor, ¿verdad? Nosotros, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a seguir cojeando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con dos pensamientos? A Dios, sigo su palabra, obedezco a su palabra, obedezco al mundo, obedezco los deseos de mi carne. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estos pensamientos? Podemos ver que hay personajes en la Biblia que si no hubieran tomado una decisión radical en ese momento, se hubiera perdido un pueblo, se hubiera perdido una familia, se hubiera perdido. Vamos a enseñarte un poco nada más sobre esto y vamos a ver unos personajes. Por ejemplo, Ruth, en 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Si esta mujer no hubiera seguido, fíjate que de esta mujer me impacta en estos tiempos que existe poco esto, pero sí lo existe. A mí me encanta, y lo tengo que decir porque hay que honrar a la gente, a mí me encanta ver a mi consuegra cómo se sienta a leer la palabra con mi hija y con mi yerno. A mí me encanta. Y yo le digo, gracias, Padre. Gracias, porque cuando ella le está dando la palabra a mi hija y a su hijo. Es mi madre, si hay consuegras buenas. ¿Vea, consuegra? Mi consuegra. Me encanta mi consuegra. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Pero sabe, ella tiene una fe en la cual está transmitiendo a mi hija. Una poquita le transmite usted y otra poquita yo. Así que, hermanos, si esta mujer no hubiera decidido en ese instante a quién seguir, nunca hubiese encontrado al Dios verdadero. Porque ella era una moabita, una mujer que no conocía de Dios. Pero ahí le dice, mire, ve a su suegra, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? No me ruegues que te deje, yo me voy a ir contigo, donde tú vayas, yo voy a ir. Y podemos ver cómo Ruth fue bendecida. Cómo es que ella así fue redimida por vos. Si ella no hubiera tomado esa decisión y hubiera hecho lo que hizo la otra, ¿verdad? De la otra no se dice para dónde terminó, porque yo creo que al final no fue muy bueno. Pero el de esta mujer podemos verlo cómo ella fue bendecida a través de haber tomado una decisión radical. Podemos ver a Esther.
a Esther. Mire, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sabes? Te voy a decir lo que Dios hace sobre este tema, sobre todo lo que lo que Dios te está dando, lo que Dios me hablaba. Hace unos días hace como unos 3 días, fui a ver a una persona y la verdad a veces me da tristeza. Humanamente, tristeza me da cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros, da tristeza. Y da enojo cuando nuestra carne sale a relucir. Porque ¿usted cree que yo no me enojo? No, si usted sabe que me enojo un montón, ¿no? Entonces, a veces da tristeza después de enojo. Cuando usted ve situaciones en las personas de las cuales con sus labios necesitan a Dios y necesito a Dios, y están hablando con sus labios la necesidad que hay en sus vidas, y sin embargo usted nunca los mira buscar a Dios. No los mira buscando. Da tristeza verlos que mejor un domingo que deberían de estar en la casa de Dios anden en la calle paseando. Da tristeza. Pero ya cuando entra la carnalidad y usted sale de ahí, da coraje. Pues ¿sabe por qué? Porque muchas veces tenemos que sacrificar nuestra carne y someterla. Para aunque sea ayunar mediodía. Para aunque sea ofrecerle un sacrificio a Dios por esas personas que necesitan a Dios. Mientras que ellos gozan la vida. Y vienen a pedirle a Dios. Y sé que la gente se ofende. Pero yo siempre digo, si a ellos se les hace fácil ofender a mi Dios, ¿por qué no los voy a ofender yo a ellos? ¿Por qué Dios no podría ofenderlos a ellos? Mire, hermano, esta mujer le dice, ¿verdad? Usted sabe la historia de Esther. Aquí era la vida de un pueblo. Era la vida de un pueblo, mi hermano. Muchas veces es la vida de tu familia. Es la vida de tus hijos. Es la vida de tus nietos. Es la vida de tu yerno, de tu nuera. Es la vida de tus hermanos. Es la vida de una iglesia, mi hermano, muchas veces, de la que depende de un sacrificio tuyo y de la obediencia, de una decisión. De que tú decidas un día. ¿Sabes? Un día, a veces yo me he levantado de madrugada sin querer, hermano. A veces no me levanto y no me quiero levantar, de verdad, mi carne me duele el cuerpo, no me quiero, yo lo único que quiero es estar acostada. Pero siempre Dios trae a memoria una necesidad de alguien. ¿Y sabe qué siento, Señor? Si yo no me paro, ¿qué cuentas te voy a entregar? Esther, si no hubiera decidido y no hubiera tomado la decisión de disponer hasta dar su propia vida por su pueblo, ¿qué hubiera sucedido con el pueblo de Israel? Con su pueblo. ¿Qué hubiera sucedido? Usted se sabe la historia de Esther. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al lado del lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, Dios una vez más dice, decídete tú que estás ahí. A través de estos medios, toma una decisión. Yo te voy a decir a ti, el día que estemos en la presencia del Señor, Dios mismo nos va a hacer recordar para qué te llamó a ti especialmente. Yo siempre he creído, y usted un día, yo le voy a contar, un día vamos a hacer un culto de testimonios para ver usted qué cosa es lo que Dios le ha hablado y qué Dios ha hecho en su vida. ¿Sabe? Yo siempre he dicho, cuando he visto a una persona y me ha sorprendido, porque a veces en mi carne, como le digo, Señor, pues yo no veo nada en esa persona. Me acuerdo que antes yo no veía nada. Y Dios me hacía, pero mira, no puedes ver en esa persona. Y Señor, pero ¿cómo no veo nada? Yo no veo nada. Pero ¿sabe? Cuando el Espíritu Santo viene a estar en nosotros, te permite ver cosas en una persona que no ves. ¿Qué es? No ves nada. Tú no veías nada. Pero Dios te ayuda a ver. Le dice aquí, escoge. A ti te dice, escoge. ¿Sabe por qué? Porque muchos hacemos como cuando estamos en la casa de Dios.
Dice, si aquel no sirve, yo tampoco sirvo. Si este no quiere, yo tampoco. Si aquel es infiel, yo tampoco. Si aquel es así, yo también. Hacemos así. Mira lo que él dice aquí. Él le dice, ¿sabes qué? O haz así. O sirves a Dios o sirves a los otros dioses. Pero la decisión mía es yo serviré y mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay personas que han sido llamadas para que a través de ti, tu casa, tú y tu casa le sirvan a Jehová. Tú y tu casa le sirvan a Jehová. No importa, tú los puedes ver donde sea. Pero ¿sabes qué? Si Dios te llamó y tú te mantienes en obediencia, ¿sabes la primera gran ventaja que tú tienes? La primera gran bendición que tú tienes, tu salvación. Tu salvación y tus hijos. Yo siempre le digo, Señor, yo sé que tú me vas a permitir, yo siempre me permíteme ver hasta que yo vea a mis 2 yernos en la casa de Dios, a mis 2 hijas en la casa de Dios, a mi nuera y a mi hijo. Ahí yo y mi casa te serviremos por siempre. A mi casa, porque mi casa soy yo, es tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos y después tu familia. Pero primero es tu esposa, tus hijos y tus generaciones tuyas, tus nietos, tu familia. Pero a veces tú quieres traerte a medio mundo y tu familia se está perdiendo. Tu esposo, tu esposa. Porque algo está pasando, hermanos. Algo está pasando. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar? Yo le digo a usted, si usted quiere que sus hijos sean perseverantes, su familia, cuando vengan a los pies de Cristo, sean fieles, sea fiel. Usted viene, es una persona infiel, pero ¿y cómo usted quiere que sus hijos sean fieles? Usted le dice a su familia, ve a la casa de Dios, busca al Señor, congrégate y usted no se congrega. ¿Cómo usted quiere enseñarle a alguien la medicina si usted no la está tomando? ¿Cómo? Entonces nosotros yo le tengo que decir, congrégate, vete los domingos. A mí usted cuando me ve enferma los domingos, y aunque esté enferma aquí estoy. Pero la gente se enferma domingos, se enferma los jueves, los días de servicio. ¿Por qué razón? Porque usted no es fiel, porque Dios te conoce tu fidelidad. No el hombre, Dios te la conoce. Dios sabe y conoce tu corazón, nos conoce nuestro corazón. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar la infidelidad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en el pecado? Cualquiera que sea, cualquiera de nosotros. ¿Hasta cuándo, mi hermano, vamos a claudicar entre 2 pensamientos? O decidimos a Cristo, ¿verdad? Porque muchos las personas dicen yo sigo a Cristo, pero lo niegan con sus hechos. Lo niegan. Gente, ¿sabe? Dios me ha dado un montón de temas a través de esto, de enseñando esto. ¿Y sabe por qué lo quiero enseñar? No porque yo soy una persona perfecta, es porque Dios le plació escogerme a mí para enseñarte. Así de simple. Porque Dios en mi mente siempre está, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué? ¿Cómo? Para enseñarte, ya es tu decisión, no la mía. Lo que tú quieras hacer con la palabra. Entonces Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver los personajes que tomaron decisiones y fueron radicales ahí, al instante. Dijeron, ¿sabe qué? A mí nadie me mueve de esto. Nadie me mueve. Nadie. Y Dios tiene el control de tus decisiones, de las mías. Elías reta al pueblo a demostrar quién era el verdadero Dios. Mi hermano, estos tiempos van a volver. Elías reta al pueblo, dice el versículo 22 y 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kená, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte de ti? Para hablarte a ti. No, hijo, estamos mal. Otra vez es el capítulo 18, hijito. Ok, 18, 20 y tantos. Ok, Elías volvió a decir al pueblo, solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, creo que se vuelve, ¿decenos? Ah, sí, decenos, pues 2. Es que esta palabra no la leí. Decenos, pues 2 bueyes, escojan ellos uno con, no. Ah, ok, dénsenos. Ah, ya, dénsenos, ok, de dar, ok. Es que esta palabra, aquí hay otra palabra. Ok, dénsenos. Elías volvió a decir al pueblo, yo solo he quedado de profeta de Jehová, mas de los profetas del Baal 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé al otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo.
invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí sí respondieron, mire. Ahí sí querían saber quién era Dios. No estaban seguros. Entonces vamos a ver, mire, Elías aquí, ¿verdad? Reta al pueblo. Le dice, ¿saben qué? Entonces ustedes quieren que demostremos quién es el Dios verdadero. Ellos conocían este Dios, era el Dios había sido el Dios de sus padres, pero aquí, ¿verdad? Él les quiere recordar el poder de Dios. Entonces, vamos a ver que eran 850 profetas y solamente eran contra Elías y Dios. Imagínense, 850 profetas. Y solamente eran en contra de Elías más Dios. Porque él dice, yo soy el único profeta que quedo de Jehová. Entonces, ahora nada más somos yo y Dios. Y ustedes 850. Más el resto de los incrédulos que estaban ahí. Acuérdense, el pueblo de Israel, que no sabía para dónde. Si era Dios o no era Dios. ¿Ok? Entonces, podemos ver que Dios, escúcheme bien, en este momento, Elías reta al pueblo a probar a Dios. Mi hermano, van a venir tiempos donde tú vas a tener que demostrarle al mundo el Dios que tú tienes. Van a venir tiempos. Usted no se ha puesto a pensar, sea sincero conmigo. Algunos de ustedes, de los que están ahí, en algún momento en su oración, en su comunión, en un momento de miedo, un momento de la muerte, en cualquier momento, tú nunca te has puesto a pensar qué sucedería si en ese momento tu fe fuera probada de la manera, ¿es tu fe o tu vida? ¿Qué has decidido? ¿Qué decidirías? Van a venir tiempos, mi hermano. Y yo esto era lo que le decía a esta persona. Si usted ahorita está viendo que la economía aquí, usted lo está viendo, yo no la he visto, porque gracias a Dios a mí no ha llegado. Si usted está viendo que la economía ahorita está, ¿verdad?, poniéndose más difícil. Si ahorita usted ve que falta el trabajo, si ahorita usted ya se está preocupando por la provisión, porque no le va a alcanzar para su renta, porque puede ser que todos los emigrantes que están llegando ahora le quiten su trabajo y usted está preocupado, déjeme decirle que va a haber momentos peores, donde usted va a tener que mostrar si realmente el Dios en el que usted ha creído es un Dios el cual todavía funciona. Van a llegar momentos, hermano. Se lo estoy diciendo con las palabras que el Señor puso en mi corazón. Va a haber momentos donde usted va a tener que decir, o se deja marcar, porque eso lo dice la Biblia, o usted se deja que le pongan un chip para que usted pueda trabajar y comprar, o usted puede dejar, va a llegar el momento donde eso va a pasar, donde van a decir, si tú eres cristiano, o niegas tu fe, o te mueres de hambre. ¿Niegas tu fe? Hay comida, ajá. Y dice que aún los montes, dice, caerán sobre ti. Dice que caerán y aún así no te matarán. Ajá. ¿Y qué haremos? Van a haber, hermano, tiempos. Si Elías, Dios le dice al pueblo, ¿saben qué? Yo les voy a demostrar que es mi Dios. Imagínense 850 hombres contra Elías solo, contra Elías, uno. ¿Usted se imagina? ¿Sabe, mi hermano? Dios me habla en la manera en la que me dice, ¿sabe por qué? Porque a Dios no le impresionan las cantidades. Porque Dios tiene millones de ángeles, millares de ángeles, millares de ángeles, millares de ángeles, millares de ángeles. A Dios tiene un ejército que puede poner a tu servicio. ¿No eso decía Jesús? Si yo pido ayuda a mi Padre no me enviará un ejército de ángeles. Pero va a haber el momento que no van a ser palabras, mi hermano. Sino van a haber momentos donde tú y yo vamos a tener que depender de Dios, aunque afuera la economía se caiga, aunque afuera esté la enfermedad, aunque afuera esté la epidemia, van a haber momentos donde tú vas a tener que sustentarte solamente de esta palabra. Elías le muestra al pueblo de que Dios realmente era el Dios que él decía. Él le dice, imagínense lo que hace, le dice, corta el buey, prepárala esta, ¿verdad? Háganlo, y todavía le dice, pongan agua alrededor, le dice, pongan agua, para que vean ustedes, si no, dice, el Dios que mande fuego, ese es. Ese es el Dios. Y el pueblo dice, ok, está bien. Dice que los Baales, escúcheme bien, los Baales dice que hasta se llegaron a cortar su cuerpo, ¿verdad? Derramando sangre en el holocausto para que así el Dios los escuchara. Estuvieron desde la mañana hasta la tarde. ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿Está depositada la confianza en una religión? Una religión que te engaña y que te dice que no importa cómo vivas tu vida en desorden, que no importa,
¿verdad? Porque tú tienes un Dios de amor, un Dios que te perdona, pero no importa. Mire, hace tiempo, me acuerdo, yo le dije a alguien y le entendí. Me dijo, pero ¿acaso no Dios dice? Y le dijo a la mujer samaritana, le dijo que vete, tus pecados se ton. Mire que esta persona que me dio este versículo no sabe nada, ni leer ni escribir, pero sí ha escuchado de la Biblia. Y me dijo, no la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Dios a la mujer samaritana? ¿Verdad? Que no importaba los maridos que hubiera tenido, le dijo, ¿qué? ¿Sabes qué? ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete, tus pecados se son perdonados. Le digo, sí, pero se le olvidó la otra parte, aprenderse la otra parte de la Biblia. Le dijo, sí, tus pecados se son perdonados. Vete, pero no peques más. O le dijo, vete a seguir con 5 maridos. No. Él le dijo, vete, pero no peques más. Pero muchas veces el cristiano o las religiones te enseñan que no importa tu vida de desorden, cómo la llevas. No te dicen simplemente algo tan simple que dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Los fines de semana es borracheras completas. Borracheras completas, pero dice que el borracho no entra al reino de los cielos. Algo tan simple, el fornicario, el adúltero, el mentiroso, el que roba. No te lo dicen. ¿En quién estás creyendo? ¿En una religión? ¿En una religión que te dice que no te vas a ir al infierno y que solamente te vas a ir y que después puedan orar por ti y te van a sacar de ahí? ¿Crees en una religión? ¿Estás creyendo en los hombres? ¿En los hombres que te dicen que por años Cristo dice que va a venir y no ha venido? ¿Que vive la vida porque esta es una sola y que Cristo no va a venir? ¿Crees en los hombres? ¿Crees en la familia que te dice, sabes qué? Lo que te están haciendo ahí te están robando. ¿A qué vas ahí encerrado a meterte? Mira, la familia es primero. Tus hijos, que para eso Dios puso, y te dicen que Dios te dio la familia. Y te dicen que Dios te dio a tus hijos, y tu marido, y te esto, y tú esto. ¿Sabe? Sí es cierto. Dios te lo dio todo. Pero nosotros no hay que amar más lo que Dios nos dio que al que nos los dio. Al que me lo dio. A ese tengo que amar primero. Entonces Dios le dice, ¿verdad? ¿A quién crees en la familia? O tu confianza está puesta en todo lo que tienes. El cielo y la tierra pasará. Todo lo que hay en la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Lo que tú tienes aquí es cierto, lo puedes disfrutar. Le dice al rico, cuando pide un poquito de agua, y sabes que tú ya disfrutaste de tus bienes en la tierra. ¿Tú quieres ser como el rico que disfrutó de todos sus bienes en la tierra o quieres ser de aquel que cuando vaya, no te estoy diciendo que estés como el mendigo, no me confundas, porque un hijo de Dios no puede vivir como un mendigo, jamás. ¿O quieres ser como ese? ¿Quieres tu recompensa aquí en la tierra o la quieres allá en el cielo? Entonces el Señor le dice, ¿en quién estás poniendo tu confianza? El culto de Baal, los profetas, dice el 25 y el 27, le dice, aconteció a los 37, Segunda de Reyes, no, también era el 18. Yo te mandé el capítulo 18, ok. Lo tengo, se lo voy a mostrar a los hermanos, van a decir que no te lo mandé bien. No, mire, Señor, no me rete, no es cierto, vamos, avance. Es el capítulo 18, versículos 25 y 27. Dice así. Dice, entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo. Bueno, estamos hasta el 27. Y ellos tomaron el buey que les dio, prepararon, invocaron al Dios del nombre del Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo Baal. Quien dice, pero no había voz que respondiese, entre tanto ellos saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que ellos se burlaban de ellos diciendo, gritad en voz alta, en alta voz, porque Dios quizá está, que dice, meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarlo. Mire, Elías se burlaba de los profetas de Baal. Se burlaba, se estaba burlando. Este hombre tenía tanta convicción de quién era Dios, de que Dios le iba a responder, que él les dice, ¿saben qué? Se está burlando, de grítenle más fuerte, porque creo que está dormido. Está dormido, quizá viene en camino, todavía no llega, viene tardado. Cuando usted lee todo esto, usted se da cuenta de que a nosotros Dios nos dice que Él nunca llega tarde. Jamás. Y Dios nunca descansa, no descansa el que cuida de ti. No duerme. No duerme.
Pero él le dice acá, él se está burlando y ellos clamaban a grandes voces y se tajaban con cuchillos y con las lucetas conforme a su costumbre hasta que chorrea la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Aquí es, acercaos a mí, ¿verdad? Entonces podemos ver que una de las cosas que hace en el versículo 30, mire lo que hace Elías. Elías dice en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. ¿Quién lo arregló? Elías. ¿Qué hizo? Arregló el altar. Arregló el altar. En este tiempo podemos ver, ¿verdad? Que el lugar altar significa un lugar de encuentro. El altar no es esto nada más que usted ve aquí en la iglesia, acá es el altar. Pero en tu casa es el lugar donde tú adoras. Pero sobre todo aquí, arregla tu altar, dice el Señor. ¿Qué hizo Elías? Arregló primero el altar. Qué interesante, porque en ese tiempo Jezabel se había encargado de destruir todos los altares y en estos días vemos altares destruidos. Jezabel en esos tiempos había destruido los altares de Dios para que no adoraran al Dios vivo. Pero si podemos ver, Elías ahora viene y dice, arregla el altar, viene y arregla el altar. ¿Por qué? Porque este lugar del encuentro con Dios no le pertenecía a Satanás. Aunque Jezabel los destruyó, el que hizo solo lo arregló. Porque hay lugares que solo le pertenecen a Dios y es aquí. La gente no entiende que aquí en el corazón, aquí en esta parte de nuestra vida y de nuestro ser, es donde Él quiere morar en el corazón del hombre. No en labios, dice, porque de labios dice que muchos le honran, pero muchos están lejos, lo tienen lejos de su corazón. Dice, de labios mi pueblo me honra, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Este es el altar. ¿Cuántos altares hay por arreglar? Hay matrimonios destruidos, jóvenes en las drogas, hijos desobedientes, rebeldes, infieles. Hay tantos hijos descarriados en drogas, en alcohol, en vicios, en fornicación. Podemos ver que a pesar de que todo esto, el lugar de Dios, ¿verdad? Le pertenecía a Dios. Le pertenecía. Solo había que arreglarlo. Había que arreglarlo. ¿Por qué? Porque podemos ver que a pesar de todo lo que es de Dios, el diablo no lo puede tomar, no puede tomarlo, porque nada le pertenece. Él vino, dice, Jesucristo vino a darle oportunidad al ser humano, al ser caído, aquel, ¿verdad? Que cayó. Después de la caída de Adán y Eva, todos los hombres caímos, fuimos apartados de Dios. Y Cristo a eso vino, a darle esa oportunidad. Es tiempo de rendirse a Cristo. Podría ser la última oportunidad para aquellos que el Señor en este día te está dando esa oportunidad. Podría ser el último día. Tú que estás ahí, no te lo deseo. Nadie sabe, ni yo. Yo estoy aquí, yo mismo me puedo caer muerta ahora. Nadie. Podría ser la última oportunidad de la que Dios te está hablando. Cristo podría venir mañana, que arregles tu altar, que arregles tu vida, que arregles tu matrimonio, que arregles con tus hijos la situación, que arregles tu casa, que arregles el altar, el lugar donde tú tienes un encuentro con Dios. El enemigo, además de querer destruir, a eso ha venido, vino a destruir, vino a robar, a matar, ¿verdad? Pero vino sobre todo a una cosa que hace con el pueblo de Dios, a querer matar su fe. Fe. Mira, esta palabra fe, dos palabritas, dos letras, fe. Pero es la palabra que tiene más poder en la vida del cristiano. Fe, fe, fe. Es la palabra más poderosa. Este es el tiempo de oración, de que a pasar a oración. Mire lo que el Señor me daba en esto. Este es un tiempo este es el tiempo de la oración. Es un tiempo de oración. Pero de oración, más bien es un tiempo de pasar al clamor. ¿Usted sabe lo que es clamar? A voz, a gritar a Dios, ya no orar con esa vocecita que a veces suena, sino que ahora es tiempo de clamar en oración, en quebranto. Es el tiempo en que Dios quiere que su pueblo ahora clame, que interceda por aquellos que están perdidos, que interceda por su iglesia, que interceda por sus hijos, por los pastores, por los siervos de Dios, que interceda por el mundo, que clamemos en oración con dolor y quebranto. La oración de Elías, mire el 36, el 40, mire su oración lo que dice. Ay, perdón, hijo, creo que ya estabas ahí. 30, 35, no.
Este es del 36 al 40. Vámonos ahí. Lo tengo. 36 a 40. Dice así. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí, ¿qué? Mire, un solo hombre con Dios, un solo hombre. ¿Sabe? Por eso Dios no se impresiona con las multitudes. Porque donde hay multitudes está Dios, Dios las lleva. Y donde hay 10 o 3 también Dios los lleva. ¿Cuál es la diferencia? No soy yo. Si por mí fuera aquí no hubiera nadie. Vea usted ni mis hijos. Dios no se sorprende con multitudes, solo con un hombre y una mujer que le crea. Un hombre que le crea y que se atreva a mostrar al mundo de que Dios es real, de que Dios es verdad. Pero mi hermano, si tú en este tiempo no lo estamos haciendo, déjame decirte que van a venir estos tiempos. Dios nos está hablando adelante por lo que viene, hermano. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada. No es nada. En estos tiempos yo de verdad antes yo no escuchaba mucho, ni creía mucho en eso, le voy a decir bien sincera. No creía tanto, pero en esta situación usted ve, las personas afuera están viendo muchas las consecuencias de no depender de la mano de Dios. Pero sabe, va a llegar tiempos donde solo Dios va a poder librar a sus hijos de todas las catástrofes que se vienen para el mundo. Solo Dios va a poder librar a aquellos a los que va a guardar hasta para el final. Aquellos a los cuales, ¿sabe? Dios conoce nuestra fe y sabe si tú eres capaz en un momento de dar tu vida por tu fe, de dar tu vida y de decir: Señor, al último, yo te voy a decir una oración personal que Dios me hizo sentir en mi corazón. Yo tuve que orar y pedirle a Dios: Señor, permíteme eso. Tenemos que hacer una oración y pedirle a Dios que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente, que prepare nuestros ojos naturales, porque lo que nuestros ojos van a ver, escúcheme bien, con nuestros ojos naturales, solo nuestros ojos espirituales es lo único que van a poder mirar, no lo que en ese momento va a suceder, sino lo que viene después, la gloria de Dios. Porque tú y yo, hermano, no vamos para otro lado. No hay nada, hermano, no hay nada. Por eso tú no te afanes, mi hermano, te lo digo así. Tú haz lo que puedes hacer tú. Tú prevén lo que tienes. Yo siempre la otra vez decía a mis hijas: tengan ahí su agüita extra, nunca vivan al día, por lo primero. Pero sabes una cosa, por más que nosotros hagamos, va a haber tiempos donde solamente nuestra fe en Dios y nuestra cobertura va a ser Dios. Y es el único el cual a nosotros nos va a permitir salir y vivir hasta que Él nos llame a su presencia. Así que, hermanos, este es el tiempo de oración, ¿verdad? Tenemos que orar como Elías, interceder, ¿verdad? Dios en el versículo 37 respalda la oración de un siervo de Dios, de un hijo que sabe, que le clama, que su corazón está puesto y su fe está puesto y su mirada está puesta en Cristo, no en los hombres, porque los hombres somos imperfectos. Pero Dios es perfecto. Dios siempre responderá. Dice el Salmo para terminar, el Salmo 65:1. Con tremendas cosas nos sorprenderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la tierra. Habrá momentos, mi hermano, de tus ojos, si tu fe está puesta en Cristo, tus ojos verán maravillas. Dios te va a responder a través de su justicia. Porque sabes, tú y yo podremos vivir muchas injusticias en este tiempo. Quizá a veces te sientes que la vida es injusta, como me he sentido yo a veces. Que a veces me siento que las personas son injustas, que a veces las situaciones que pasamos somos injustas. Y hay muchos que no viviendo en la justicia de Dios tienen cosas que a ti te parece que son justas para ellos. Pero mi hermano, va a haber tiempos donde Dios va a hacer su justicia. Va a haber tiempos donde Dios va a traer su justicia y Él va a juzgar con justo juicio.
Así que, amada iglesia, en este día son días de tomar decisiones. Decisiones, si la oportunidad es hoy, ¿sabes qué? Si Dios ha hablado a tu vida, tienes que tomar una decisión. O sigues a Dios, a los dioses de los Baales, o sigues a Dios. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo ya sabes de quién? ¿Verdad? Así que en este día ponte de pie. Que Dios te bendiga. Amada iglesia, en esta tarde le damos la gloria a Dios y esperando que esta palabra te ayude, ¿verdad? A todos los que nos miran, ¿verdad? Son tiempos difíciles.